La lectura que quiero iniciar el tema de esta noche, que se llama La obra del Espíritu Santo en la Iglesia. Comienzo con Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13, que dice allí: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Fíjese que aquí utiliza el concepto de beber de un mismo espíritu. ¿Por qué? Bueno, el Espíritu Santo en la palabra de Dios está representado por muchos símbolos, y uno de esos símbolos es el agua. Si ustedes recuerdan el pasaje bíblico donde habla allí, que está en Primera de Juan, capítulo 4, que habla del encuentro que tuvo Cristo con la samaritana en el pozo de Jacob. Cristo le pide agua a la samaritana y allí comienza un diálogo. Y en un momento dado Jesús responde diciendo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Luego en el versículo 14 del mismo capítulo 4 de Juan dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Luego hay una invitación muy hermosa de parte de Cristo Jesús en el capítulo 7, allí comenzando en el versículo 37 al 39, que dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que creyere en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él. Fíjese que el Espíritu todavía no se había manifestado, pero el Espíritu iba a venir para los creyentes, para los que creen en él. Ahora, hay una pregunta que yo quiero hacer aquí. ¿Qué es o quién es el Espíritu Santo? Porque ustedes saben que hay en el mundo, y cuando digo en el mundo, no en el mundo, digamos, incrédulo, sino en el mismo mundo cristiano. Dentro del cristianismo hay cristianos que no creen en el Espíritu Santo. Y hay otros que dicen que el Espíritu Santo es como una fuerza activa, es como un viento, como un soplo. Bueno, si nosotros leemos allí qué es lo que dijo Cristo del Espíritu Santo, y vamos a leer unos versículos, por ejemplo, en Juan 15, 26, dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Fíjese que aquí tenemos una palabra muy interesante que es testimonio, y el que da testimonio es testigo. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo una fuerza activa, un viento, puede dar testimonio? No puede ser. Una persona sí puede dar testimonio de algún acontecimiento que observó, que estuvo presente, pero no una cosa que no tiene vista, que no tiene oído. ¿Cómo puede dar testimonio? Hay otro detalle en Juan 16, 7, que dice que os conviene que yo me vaya, dice Cristo Jesús, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y allí sigue otra serie de versículos que está en el capítulo 16, versículo 8, 3 y 15, que lo vamos a leer rapidito para que nosotros podamos entender que el Espíritu Santo es una persona divina, es parte de la divinidad. Nosotros la conocemos como la tercera persona de la divinidad. Y cuando nosotros decimos tercera persona, no es que esté en tercer lugar, sino están todos al mismo nivel. Es Dios. Es una persona del Dios triuno, del Dios trino, como quiera ustedes llamarle. Mire lo que dice aquí. Cuando Él venga, convencerá. Una fuerza activa no va a convencer. Eso tiene que ser una persona. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero cuando venga el Espíritu de verdad,
Él os guiará, el Espíritu guía a toda verdad, porque no hablará, fíjese que aquí dice que habla el Espíritu, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Oye también el Espíritu Santo. Así que no se trata de una fuerza activa, sino de una persona. Y aparte de eso va a tomar acción porque dice, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Se dan cuenta que aquí, en este pasaje, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo mencionado, porque Cristo toma del Padre y porque lo del Padre es de él, y el Espíritu Santo no habla por su propia cuenta, no está desligado al Padre y al Hijo, sino que habla lo que oye decir al Padre y lo que dice el Hijo. Mira, una cita tremenda del Espíritu de Profecía en el libro del Evangelismo, capítulo 18, dice así: el Padre es toda la plenitud de la divinidad corporalmente y es invisible para los ojos mortales. El Hijo es toda plenitud de la divinidad manifestada. La palabra de Dios declara que Él, Cristo, es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ese versículo está en Hebreos 1:3. Ahora se refiere al Consolador. El Consolador que Cristo prometió enviar después de ascender al cielo es el Espíritu en toda la plenitud de la divinidad, poniendo de manifiesto el poder de la gracia divina a todos los que reciben a Cristo y creen en él como un Salvador personal. Y ahora pongan atención en esta parte. Hay tres personas, aquí lo dice claramente, hay tres personas vivientes en el trío celestial. Y en el nombre de estos tres grandes poderes, en el nombre de estas tres grandes inteligencias que existen en el universo, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe. Esos poderes colaborarán con los súbditos, es decir, con los hombres y mujeres, aquellos que han decidido ser obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la vida nueva en Cristo Jesús. Ahora, otra pregunta. ¿Cómo nosotros podemos obtener o recibir al Espíritu Santo? Bueno, toda persona que haya tenido el privilegio de oír, de leer la palabra de verdad, la palabra de Dios, y haya sido impresionado y conmovido por el Espíritu Santo, de tal manera que recibe y acepta a la santa palabra de Dios como la voz de Dios, entonces la persona experimentará una profunda transformación porque se habrá arrepentido de su mal camino, se habrá arrepentido de haber vivido apartado de Dios, de haber vivido lejos de Dios. Entonces toma la decisión de entregarse completamente a Cristo Jesús, lo cual incluye ser parte de la iglesia, ser parte de los escogidos de Dios, y mediante el bautismo, la decisión de ser bautizado, va a dar fe, va a mostrar públicamente que ha recibido el don del Espíritu Santo. Y el crecimiento espiritual luego se va a ver por el ejercicio de su fe, por el conocimiento que va a ir adquiriendo día tras día al estudiar su palabra, al orar, a dar testimonio acerca de Cristo Jesús. Sin embargo, la medida del Espíritu Santo que iremos recibiendo será proporcional a la medida de nuestro deseo y a la fe que nosotros ejerzamos por recibir al Espíritu Santo. Y también por el uso que hagamos de la luz, de la verdad, del conocimiento de la palabra de Dios. Es decir, a través por nuestro testimonio. Pero también podemos orar y pedir directamente a Dios por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas.
porque Cristo lo dijo allí en Mateo 7, 7 y 8, capítulo 7 y versículos 7 y 8, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. Quien busque de todo corazón la gracia salvadora de Cristo puede estar seguro de que la hallará. Hay un versículo que ustedes conocen que dice, me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo corazón. Ahora, ¿por qué es necesario recibir al Espíritu Santo en nuestras vidas? Bueno, porque al recibir el Espíritu Santo estamos recibiendo a Dios en su plenitud, porque el Espíritu Santo es Dios, es una persona del Dios triuno, como leímos anteriormente. Porque la obra del Espíritu Santo en el mundo y en cada persona, en ti y en mí, es parte del plan de salvación diseñado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Así que recibir el Espíritu Santo significa que nosotros nos hemos arrepentido de nuestros pecados pasados y deseamos ser limpios por la sangre preciosa de nuestro Salvador y Redentor, y queremos cada día continuar con esa vida nueva que iniciamos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Otro detalle, otra pregunta. ¿Cómo se manifiesta en nosotros el Espíritu Santo? Eso es fundamental tener claro de qué manera se manifiesta en nosotros el Espíritu Santo. Bueno, vamos a leer los versículos. Recién leímos Juan 15, 26, que decía, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Pero el versículo 27 del mismo capítulo 15 de Juan dice, y vosotros también daréis testimonio. Así que, ¿cómo nosotros sabemos que hemos recibido el Espíritu Santo? Porque vamos a dar testimonio y van a ser un deseo de dar testimonio de cuán grandes cosas ha hecho el Señor en cada uno de nosotros. Nuestro testimonio de vida va a ser notorio ante las personas cercanas a nosotros. Se manifestará en un deseo de corazón de compartir las buenas nuevas de salvación, de que hemos recibido, de lo que hemos recibido el Espíritu Santo. Y eso lo vamos a compartir con aquellas personas que no conocen acerca de la gracia salvadora. Es un deseo que nos nace de ir a predicar, de ir a llevarle un mensaje y enseñarle que la gracia salvadora de Cristo, Dios la ofrece gratuitamente, el cielo la ofrece gratuitamente por medio de la fe en Cristo. Y por supuesto, nuestra vida cambia. Ya no vamos a hablar, ni vamos a actuar, ni vamos a pensar como lo hacíamos antes cuando estábamos lejos de Dios. Todo cambia, todo es nuevo, todas las cosas viejas pasaron, dice un versículo. He aquí, todas son hechas nuevas. Y ese cambio es para mejor, porque es un cambio para vida eterna. Pero hay que considerar también el momento histórico que nosotros como iglesia estamos viviendo. El momento actual que nosotros estamos viviendo como iglesia e individualmente. Y sabemos por todas las señales que nosotros estamos observando en el mundo, en las personas, en la naturaleza, todas las cosas que están sucediendo está anunciando que estamos muy próximos al fin de este mundo. Pero antes de que Dios le ponga punto final a la historia de este mundo, tiene que producirse lo que nosotros conocemos como la lluvia tardía. Es decir, el derramamiento del Espíritu Santo con poder, así como se derramó con poder en el tiempo del Pentecostés.
después que Cristo ascendió al cielo, hace aproximadamente 2000 años. Así que antes que sea terminada la predicación del evangelio en este mundo y finalice el sellamiento del pueblo de Dios o de los siervos de Dios, como dice allí Apocalipsis capítulo 7, del 1 al 8, se va a producir el derramamiento abundante y con poder del Espíritu Santo. Por lo que ustedes deben entender que nosotros como iglesia estamos viviendo un tiempo solemne, verdaderamente solemne, tremendo. Todos nosotros necesitamos más que nunca una relación mucho más estrecha con Cristo, una unión mucho más cercana con su Espíritu Santo. El gran pecado de muchos que procesan ser cristianos es cerrarle el corazón a la hora de recibir el Espíritu Santo, a fin de que el Espíritu Santo obre en nosotros y nuestros caracteres sean cambiados. Se le cierra el corazón y decimos que somos cristianos y vamos a la iglesia. Nosotros realmente tenemos que abrirle el corazón al Espíritu Santo, pedirlo en oración para que el Espíritu Santo cambie nuestro carácter y lo transforme a un carácter semejante al de Cristo Jesús. En este momento no es momento para crear teorías que si existe o que si no existe el Espíritu Santo o que si el Espíritu Santo es una fuerza activa. No, no es momento para cuestionar la obra del Espíritu Santo de Dios. No hay tiempo para dudar ni para formular objeciones y críticas en su contra. Cuando el Espíritu Santo se posesiona del corazón de una persona, la persona cambia y cambia su gusto, cambia su manera de hablar y nosotros tenemos que reconocer ese cambio en las personas. Y el mundo lo va a reconocer porque va a decir, ¿qué le pasó a esta persona? ¿Por qué antes era de esta manera y ahora es de esta otra? Porque esa persona estuvo dispuesta para recibir el Espíritu Santo, para abrirle el corazón al Espíritu Santo. Y el Señor está dispuesto siempre a dar el Espíritu Santo a aquellas personas que se lo pidan. Debemos orar en busca del poder de lo alto. Eso es una condición sin discusión. Y saber esperar, porque también no es que oramos y ya recibimos. Tenemos que saber esperar y creer que vamos a recibir ese poder de lo alto. De la manera que nosotros y vayamos recibiendo ese poder de lo alto, vamos a ir creciendo espiritualmente porque el Señor desea que nosotros espiritualmente crezcamos hasta la plena estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo. Nuestro privilegio, nuestro más grande privilegio y nuestro objetivo espiritual es alcanzar la alta norma de la perfección cristiana. Acuérdense que el Señor nos pide que seamos perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. El Señor nos encomienda o nos ha encomendado un solemne mensaje. El mensaje que nosotros hemos recibido, el mensaje de salvación. Y ese mensaje, Él nos los dio a través de personas que fueron utilizadas por el Espíritu Santo y ahora lo recibimos nosotros. Pero nosotros no tenemos que guardarlo. No es para que nosotros guardemos ese mensaje, sino para que, movidos por el Espíritu Santo, nosotros podamos compartir para darlo al mundo, para darlo a aquellas personas que no conocen de esta verdad salvadora que ofrece el cielo a todo pecador que se arrepienta de sus pecados, que se arrepienta genuinamente y que decida
comenzar una vida nueva en Cristo Jesús. Y entonces nosotros debemos proclamar este mensaje con fervor. Lo debemos proclamar con poder, con sabiduría, con cuidado, con sabiduría y con una intensidad tal a fin de que conmueva a los incrédulos y vean por nuestro testimonio que Dios, el Señor, el Altísimo, está obrando con poder en nuestros corazones. Y de la misma manera que ha obrado y obra en nuestros corazones, puede obrar en aquellos que todavía no han tomado la decisión para entregar su vida a Cristo Jesús. Así que sí, hermanos, nosotros en esta hora, en este tiempo, debemos orar y orar como nunca antes lo hemos hecho. Y debemos orar por el poder de Cristo y por la inspiración de su Santo Espíritu en nuestras vidas. Nosotros tenemos la promesa de que el Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que donde nosotros estemos o donde nosotros vayamos, el Señor estará siempre a nuestro lado para fortalecernos por medio del poder del Espíritu Santo, para que nosotros podamos tener la voluntad y de ser llenados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo espera que nosotros lo pidamos para recibirlo. Mire que el Dios, y eso lo sabemos, y cuando digo Dios, incluye al Espíritu Santo, porque es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, no nos fuerza a nosotros. Él no nos obliga. Él nos invita y nos sugiere que nosotros pidamos el Espíritu Santo, porque el cielo está dispuesto, Cristo está dispuesto a dar el don del Espíritu Santo, porque Cristo lo ha prometido. Cristo es una de las promesas de Cristo es dotarnos con el Espíritu Santo y dotar a la iglesia con el poder del Espíritu Santo. Y esa promesa nos pertenece a nosotros de la misma manera que a los primeros discípulos, porque Él le prometió a sus discípulos. Pero esas mismas promesas que le hizo a sus primeros discípulos también son válidas para nosotros. Ahora, como toda promesa, hay una condición. Y o condiciones. Y esas condiciones es una entrega total y completa de nuestros corazones al Señor. Debemos ser humildes de manera tal que nosotros permitamos que el Señor, Dios, a través de Cristo y a través de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida y en nuestra iglesia, le facilitemos la tarea al cielo de ser guiados, de ser enseñados conforme a la santa y divina voluntad de Dios. Todo eso no es por un momento, no es por un tiempo, sino durante todo el resto de nuestras vidas mientras nosotros permanezcamos en este mundo oscuro. Para ir concluyendo con el tema, quiero leerles otra cita del Espíritu de Profecía que se encuentra en la Review and Herald del 21 de julio de 1896. Dice así: el gran derramamiento del Espíritu de Dios que ilumina toda la tierra con su gloria no acontecerá hasta que tengamos un pueblo iluminado que conozca por experiencia lo que significa ser colaboradores de Dios. Cuando nos hayamos consagrado plenamente y de todo corazón al servicio de Cristo, Dios lo reconocerá
por un derramamiento sin medida de su espíritu. Pero esto no ocurrirá mientras que la mayor parte de la iglesia no colabore con Dios. El Señor nos llama a colaborar con Dios, y para ser colaboradores de Dios tenemos que entregarnos completamente al Señor, que para ser guiados por Él conforme a su voluntad. Y un detalle muy importante, es el Espíritu Santo quien nos emplea a nosotros. Nosotros no somos lo que agarramos al Espíritu Santo y lo ponemos a trabajar a nuestro antojo. No es así. Es el Espíritu Santo que obra en nuestro corazón, nos emplea a nosotros, no solo para el beneficio nuestro, para nuestro crecimiento espiritual, sino también para llevarle el mensaje a aquellas personas que todavía no conocen. Eso siempre y cuando se lo permitamos. Ya vimos que a veces decimos que somos cristianos, pero a la vez cerramos nuestro corazón a la influencia del Espíritu Santo, a que el Espíritu Santo nos cambie ese carácter que es contrario a la voluntad de Dios. Ahora, si nosotros le permitimos al Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo nos va a emplear para terminar la obra en este mundo. Y nos va a utilizar individualmente y como iglesia. Y es por medio del Espíritu Santo como Dios obra en la iglesia y en cada creyente, como dice Filipenses 2:13, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y termino diciendo en Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Que la bendición de Dios, el Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo permanezca en cada uno de nosotros.